Hola, hoy les hablaremos de los huesos craneales y faciales. Empezaremos con los huesos de la cavidad craneal. Se compone por el hueso frontal, temporal, parietal, occipital, esfenoides y etmoides. El hueso frontal es un hueso del cráneo plano impar, central y simétrico, con dos caras, endocraneal y exocraneal, y un borde circunferencial. La cara exocraneal del hueso frontal también se conoce como cara cutánea, por ser la parte del hueso sobre la que se apoya parte de la piel facial. La cara endocraneal se compone de escotadura etmoidal, agujero ciego y cresta frontal media, entre otras. Se divide en tres porciones: porción vertical, porción horizontal y cresta orbitonasal. El hueso frontal sirve para dar soporte y protección. El hueso temporal es un hueso del cráneo par irregular de estructura compleja que comprende tres funciones del esqueleto, y no solo forma parte de la pared lateral y la base del cráneo, sino que en su interior contiene los órganos del equilibrio y de la audición. Partes que lo componen. Parte escamosa es una lámina delgada de gran tamaño que forma la parte anterior y superior de este hueso. Parte petrosa es de forma triangular y que se encuentra entre el occipital y el esfenoides. Esta parte del hueso contiene el oído interno. Y por último, la parte mastoidea o timpánica. En esta parte existen células mastoideas que se encuentran separadas del encéfalo por una delgada capa de tejido óseo. Eminencias. Apófisis cigomático. Se articula con el apófisis temporal del cigomático. Tubérculo articular. Es redondeada y se encuentra unido a la fosa mandibular. Apófisis mastoidea. Es una proyección redondeada que se sitúa detrás del conducto auditivo externo. Y apófisis estiloides. Es el punto de inserción de varios músculos y ligamentos de lengua y cuello. Su función es proteger al encéfalo y a los órganos de audición. El hueso parietal es un hueso del cráneo plano par de forma cuadrilátera con dos caras, interna endocraneal y externa exocraneal, y cuatro bordes con sus respectivos ángulos. Se encuentra cubriendo la porción superior y lateral del cráneo, por detrás del frontal, por delante del occipital y montado sobre el temporal y el esfenoides. Ambos huesos parietales se articulan a través de una línea media, la sutura sagital. El término parietal significa de la pared. Cara exocraneal, línea curva temporal superior, para la inserción de la aponeurosis temporal. Línea curva temporal inferior, donde se inserta el músculo temporal. Eminencia parietal, un abultamiento curvado del hueso. Y agujero parietal, abre paso hacia el interior de la cavidad craneal para una vena emisaria. Cara endocraneal, fosa parietal recorrida por surcos vasculares ramificados. Hemicanal del seno longitudinal frontal. Fositas de Paccioni como las del hueso frontal. Y cresta silviana, excrescencia ósea amoldada por la correspondiente fisura lateral del hemisferio. Bordes, lado sagital o medial. Aquí tenemos la sutura sagital, con indentaciones profundas. Lado frontal o anterior. Aquí está la sutura coronal con indentaciones profundas y biseladas. Lado occipital o posterior. Aquí tenemos a la sutura lamboidea, con indentaciones profundas y biseladas. Su función es proteger el encéfalo por su cubierta dura y resistente. Además sirve de sostén para las membranas meningeas que cubren el sistema nervioso central y permiten mayor protección ante traumatismos. El hueso occipital es un hueso impar del cráneo con articulaciones y suturas importantes a nivel craneal. Tiene forma trapezoidal y es cóncavo en su cara interna y convexo en su cara externa. Se une a los huesos parietales a lo largo de la sutura lamboidea y constituye la parte posterior y la base del cráneo. Tiene una gran abertura en su superficie inferior, llamada foramen magnum. Características: apófisis basilar, forma cuadrilátera entre el agujero occipital por detrás y el cuerpo del esfenoides por delante. Cuatro bordes, anterior, posterior y dos laterales. Posee dos caras, inferior. Lleva en la línea media hacia el límite de su tercio posterior el tubérculo faríngeo, sobre el cual se inserta la aponeurosis faríngea y el músculo constrictor superior de la faringe. Superior, cóncava transversalmente forma de canal, aloja al bulbo y a la protuberancia anular, con el nombre de canal basilar. Su función es dar comunicación con el canal raquídeo.
El hueso esfenoides es un hueso impar, central y simétrico que ocupa la parte anterior y media de la base de la cavidad ósea. Está situado entre el etmoides y el frontal. Sirve para alojar a la glándula hipófisis. El hueso etmoides es un hueso del cráneo corto, compacto, central, impar y simétrico con forma de T, constituido por 4 partes, por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y 2 masas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal. Sirve para contener las raíces nerviosas del nervio olfatorio y contribuir con la formación y protección de los espacios aéreos. La cara es un conglomerado óseo situado en la parte inferior y anterior de la cabeza. Sus características: contienen sus cavidades la mayoría de los aparatos de los sentidos. En la cara hay 14 huesos, 12 formados por 6 pares. Los otros 2 son impares o únicos y se localizan en la línea media. El primero, maxilar superior, es un par de huesos cortos irregular, aplanado de adentro a afuera. Presenta 2 caras, una interna y una externa, también 4 bordes y 4 ángulos, y en su borde inferior da inserción a los dientes de la arcada superior. Se articula con el maxilar del lado opuesto en la línea media, con el frontal y el etmoides y los huesos propios de la nariz por arriba, los palantinos y el vómer hacia el medio y por detrás. Contribuyen en la formación de la órbita ocular y de las fosas nasales. Palantinos son un par de huesos cortos e irregulares y ocupan uno en el derecho y otro en el izquierdo. Se localiza por detrás del maxilar con el que se articula hacia adelante. Presentan para su estudio 2 láminas, una horizontal y una vertical. Se articulan con el palantino del lado opuesto, por detrás se articula con el esfenoides, por arriba con el vómer y conchas nasales inferiores. Contribuye a la formación de las fosas nasales. El 3. Cigomáticos o hueso malar. Hueso par, corto y regular, situado en la parte más externa de la cara. Sus características: aplanado de afuera adentro, también conocido como molares o pómulos, forma cuadrilátera. Presentan 2 caras externa e interna, 4 bordes, 4 ángulos. Se encuentran en la cara inferior y lateral al frontal. Se articulan con frontal, por debajo con los maxilares superiores, por los lados con los temporales. Contribuyen a la formación de la órbita ocular. Huesos propios de la nariz. Hueso par colocado a cada lado de la línea media. Es una lámina cuadrilátera, con 2 caras y 4 bordes. Se articula por arriba con el frontal, por debajo con el maxilar superior, con el homónimo del lado opuesto en la línea media y con el etmoides. Contribuyen con la formación de las fosas nasales. 4. Cornetes o conchas nasales inferiores. Hueso par situado en la parte inferior de las fosas nasales. Se encuentran en la parte inferior de las fosas nasales, la cual contribuye a formar 2 caras internas y externa, 2 bordes, 2 extremidades. Se articula con el etmoides y el maxilar superior por arriba, con el palantino por detrás, con los lagrimales por delante. 5. Unguis o huesos lagrimal. Son un par de huesos que se hallan situados en la parte anterior de la cara. Sus características: contribuyen a formar las fosas nasales, constituye una pequeña lámina ósea, forma cuadrilátera irregular, tiene 2 caras y 4 bordes. 6. Vómer. Es un hueso único e impar, se encuentra en la línea media de la cara, constituye la parte superior del tabique nasal, lámina cuadrilátera muy delgada. Presenta para su estudio 2 caras, 2 bordes. Se articula con el etmoides y el esfenoides por arriba. Los maxilares superiores y los palantinos por debajo forman la parte del tabique nasal. 7. Maxilar inferior o mandíbula. Hueso grande, único, irregular, simétrico y central. Se localiza en la parte interior de la cara. Tiene forma de herradura, único hueso de la cara que se une a otros huesos por articulación móvil. Presenta para su estudio 2 caras, anterior y posterior, 2 extremidades, laterales o ramas ascendentes,
dos bordes en el superior de la inserción a los dientes de la arcada inferior. De la unión de los huesos de la cara surgen dos estructuras de gran importancia. Son estas: 1. Órbita ocular. 2. Fosas nasales. 3. Fosa patrigomaxilar. Órbita ocular. Las órbitas oculares son cavidades excavadas entre la cara y el cráneo, características, ubicadas adentro e izquierda de la línea media. Tiene forma de pirámide cuadrangular de base anterior. En la órbita se estudian 4 paredes. Superior o techo, formada por la porción horizontal del frontal y el ala menor del esfenoides. Inferior o piso, formada por la apófisis piramidal del maxilar superior, la apófisis orbitaria del cigomato y la apófisis orbitaria del palantino. Interna, formada por la apófisis ascendente del maxilar superior, los lagrimales y la lámina orbitaria del etmoides. Externa, formada por la mayor del esfenoides y la apófisis orbitarias del cigomato y la del hueso frontal. 2. Fosas nasales. Las fosas nasales son largos corredores aplanados características, transversalmente situados de derecha a izquierda de la línea media. Cada uno de ellos presenta 4 paredes, 2 aberturas anterior y posterior. Pared externa, formada por 6 huesos: maxilar superior, esfenoides, palantino, lagrimal, conchas nasales inferiores y el etmoides. Pared interna, representada por el tabique nasal, formado por el vómer y la lámina perpendicular del etmoides. Pared superior o techo, formada por los huesos propios de la nariz, espina nasal del hueso frontal, lámina horizontal del etmoides y el cuerpo del esfenoides. Pared inferior o piso, formada por la apófisis palantina del maxilar superior y la lámina horizontal del hueso palantino. 3. Fosa pterigomaxilar. Pequeña región situada por dentro de la fosa cigomática. Sus características: tiene forma de pirámide cuadrangular, con 4 paredes, una base y un vértice. Pared anterior, formada por la tuberosidad del maxilar superior. Pared posterior, constituida por la apófisis pterigoides. Pared interna, por la porción vertical palantino y separa la región de la fosa nasal correspondiente. Bóveda palantina, región en forma de herradura, limita por detrás del borde posterior del palantino, por delante y en los lados del borde abecular del maxilar superior. Bueno, estos son los huesos faciales o de la cara. Les hice un pequeño resumen de cada uno, espero lo hayan entendido bien.